When you're part of a military family, you understand sacrifice and support. So at American Public University, we honor your dedication by extending our military tuition savings to your extended family. Parents, spouses, legal partners, siblings, and dependents all qualify for APU's preferred military rate of just $250 per credit hour for undergraduate and master's level programs. American Public University. Value for the whole family. Learn more at apu.apus.edu/military. No sé si tendría que poner un disclaimer antes de esto, pero bueno, hablemos sobre el feminismo. Así que primero empecemos un poquito con los antecedentes. En 1919, miles de mujeres se pararon en Estados Unidos frente a la Casa Blanca y exigieron que se les permitiera votar. En las próximas elecciones presidenciales lo harían, y este cambio demográfico masivo allanó el camino a las leyes en la década de 1920, que promoverían la salud y la educación de las mujeres, así como la prohibición, pero simplemente fingiremos que eso nunca sucedió. En la década de 1960 y 70, las protestas feministas dieron lugar a una serie de leyes que garantizaban, bajo la ley, la igualdad de derechos en el lugar de trabajo, en las universidades y colegios, en la atención médica y en el hogar. Y a principios de la década del 2000, las feministas lucharon valientemente contra fuerzas opresivas como la palabra demasiado, las mascotas deportivas aterradoras y las cajas de cereales patriarcales. El movimiento feminista suele dividirse en tres olas. La primera ola, que es a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, presionó por una igualdad política. Después viene la segunda ola en la década de los 60 y 70, que impulsó la igualdad legal y profesional. Y viene la tercera ola, que ya en las últimas 2 décadas ha impulsado una igualdad social. Pero mientras que la igualdad legal y política está claramente definida y es medible, la igualdad social es turbia y complicada. El movimiento feminista actual no es una protesta contra las leyes injustas o las instituciones sexistas, tanto como es la protesta contra los prejuicios inconscientes de las personas, así como contra siglos de normas culturales y patrimonio que perjudican a las mujeres. Las mujeres todavía se chingan de innumerables maneras. Es solo que mientras que antes era una parte abierta y aceptada de la sociedad, hoy en día gran parte de ella no es obvia e incluso inconsciente. Este es un asunto complicado porque ya no estás tratando con instituciones, estás tratando con percepciones y cerebros de personas. Tienes que enfrentar los sistemas de creencias, las suposiciones irracionales y obligar a las personas a desprender cosas que han sabido durante décadas, entre comillas sabido. Es algo muy, muy difícil de emprender. Eso que van a escuchar de fondo es la lluvia. Y la parte más difícil de esto es que no hay una métrica fácil en la arena social para lo que es la igualdad y lo que no lo es. Si despido a 3 empleados y 2 de ellos son mujeres, ¿es eso igualdad o es eso sexismo? No puedes decirlo a menos que sepas el por qué los despedí. Y no puedes saber por qué los despedí a menos que puedas entrar en mi cerebro y entender mis creencias y mis motivaciones. Así, hoy el feminismo tiene un problema de medición. Es fácil medir si los niños y las niñas están recibiendo la misma financiación en las escuelas. Es fácil ver si a un hombre y una mujer se les paga adecuadamente por el mismo trabajo. Simplemente sacas tu calculadora y te pones a trabajar. Pero, ¿cómo se mide la justicia social? Si a la mujer prefiere tener un hermano más que una hermana, ¿es porque es una mujer o es solo una persona de mierda? O más acertadamente, si algunas mujeres piensan que una mascota universitaria es aterradora e intimidante, ¿es eso una opresión legítima? ¿Qué pasa con los adverbios sobreutilizados? ¿Cómo putas hemos llegado hasta aquí? ¿Puedo hacer más preguntas en este minuto? El feminismo filosófico, a diferencia del feminismo tribal, no creo que sea controvertido decir que filosóficamente el feminismo lo hizo bien. Todas las personas, independientemente de su género, deberían tener los mismos derechos y respeto. Esto me parece una obviedad para casi cualquier humano decente vivo hoy en día. El feminismo también hizo bien en que las mujeres han sido oprimidas a lo largo de casi toda la historia humana civilizada, en casi todas las culturas y sociedades, y hay mucho bagaje y residuo de esa opresión que continúa en diversas formas hoy en día. El feminismo también hizo bien en que, a pesar de sus diferencias biológicas, los hombres crecen en una cultura de masculinidad tóxica que no solo es saludable para las mujeres, sino también para los hombres.
todo esto es correcto. Llamemos a este grupo suelto de ideas feminismo filosófico. El problema es que el feminismo es más que una filosofía o un grupo de creencias, pues ahora también es un movimiento político, una identidad social, así como un conjunto de instituciones. Mira, hay algo que le sucede a grupos de personas. Siempre comienzan con una idea, y a menudo es una muy buena idea. Luego se unen y organizan algo en torno a esa idea, porque organizar grandes grupos de personas y construir estructuras para actuar en concierto es la forma en la que se hace una mierda de sociedad. Pero el problema es que una vez que tienes un grupo de personas juntas, organizadas para un solo propósito, logrando influencia política y adoptando el poder, construyendo instituciones y carreras para sí mismas, todo tipo de malas tendencias humanas comienzan a tomar control. Como humanos, nosotros somos tribales por naturaleza. Nuestro defecto natural es vernos a nosotros mismos como parte de algún grupo que está luchando contra otro grupo en todo momento. Y una vez que somos parte de nuestro pequeño grupo y nuestra pequeña tribu, adoptamos todo tipo de prejuicios y preferencias. Construimos sistemas de creencias que justifican el porqué del poder y superioridad de nuestro grupo. Creamos pruebas de si otras personas son miembros verdaderos y puros de nuestro grupo y avergonzamos a los no creyentes para que se conformen o simplemente los expulsamos de la tribu. Como dijo una vez el comediante George Carlin: amo a las personas, odio a los grupos de personas, odio a un grupo de personas con un propósito en común, porque muy pronto tienen gorritos y brazaletes y canciones de lucha y una lista de personas que van a visitar a las 3 de la mañana. Por lo tanto, no me gusta y desprecio a los grupos de personas, pero amo a las personas. Esta es una frase, como les repito, de George Carlin. Una vez que la filosofía se vuelve tribal, sus creencias ya no existen para servir a algún principio moral, sino que también existen para servir a la promoción de un grupo. En las últimas décadas la violencia sexual se ha reducido a la mitad y la violencia doméstica se ha reducido en 2/3. Las mujeres recientemente superaron a los hombres en la fuerza laboral y pueden obtener casi el 60% de todos los títulos de licenciatura. Y a pesar del constante tamborileo de 77 centavos que las mujeres ganan en Estados Unidos a comparación con los hombres, cuando se tiene en cuenta el hecho de que los hombres trabajan más horas, son trabajos más peligrosos y se jubilan más tarde, la brecha salarial hoy en día es en realidad solo algo así como 93 a 95 centavos por dólar que ganaría un hombre, para ponerlo en parámetros para que los de todos los países lo puedan entender. Pero el punto aquí es que se ha hecho un montón de progreso desde la segunda ola del feminismo. En los años 60 y 70 se ha avanzado tanto que algunas personas, feministas incluso, se están preocupando de que los hombres se están quedando atrás pronto. Pero el problema es que, como dije, el feminismo, en el proceso de promulgar todo el progreso de los últimos 50 años, se convirtió en algo más que una filosofía, se ha convertido en una institución, y las instituciones siempre están principalmente interesadas en sostenerse a sí mismas primero y comprometerse con el mundo como lo es en segundo lugar. Esas activistas feministas incondicionales de los años 60 y 70 que estaban en protestas y quemando sus sostenes o lo que sea, muchas de ellas se mudaron a la academia, obtuvieron títulos de posgrado, escribieron libros, fundaron departamentos, celebraron conferencias, crearon organizaciones políticas, tuvieron recaudaciones de fondos, comenzaron revistas, y muy pronto el feminismo ya no era una causa para estas personas, era su carrera. Sus cheques de pago dependían de que hubiera patriarcado y opresión donde quiera que miraran, sus departamentos dependían de ello, sus carreras profesionales y honorarios de oratoria dependían de ello, y así lo encontraron. Y así, el feminismo filosófico se convirtió en feminismo tribal. El feminismo tribal estableció un conjunto específico de creencias, que donde quiera que mires hay una opresión constante del patriarcado, que la masculinidad es inherente, violenta, y que las únicas diferencias entre hombres y mujeres son productos de nuestra imaginación cultural no basadas en biología o la ciencia. Ese conocimiento en sí mismo es una forma de patriarcado y opresión. Cualquiera que contradijera o cuestionara esas creencias pronto se encontró expulsado de esa tribu. Se convirtieron en uno de los opresores, y las personas que llevaron esas creencias a sus conclusiones más lejanas, que los penes eran una construcción cultural de la opresión, que las mascotas de la escuela fomentaran la violación y la violencia sexual, que las cajas de cereales pudieran ser ofensivas, fueron recompensados con un mayor estatus dentro de la tribu. ¿Esa es la trinchera en la que estás dispuesto a morir?
Sam Harris, el famoso autor ateo, así como un progresista de extrema izquierda de buena fe y crítico severo de la opresión de las mujeres en todo el mundo, se encontró recientemente en la mira de las feministas tribales. ¿Cuál fue su crimen? Pues su crimen fue que cuando se le preguntó por qué sus lectores eran predominantemente hombres, comentó que la crítica de la religión tiende a ser enojada y que los hombres generalmente se identifican más con la retórica enojada que las mujeres. Lo que siguió fue un embollo de críticas hasta el punto de que las mujeres se acercaron a él en los eventos para hacerle saber lo sexista que era. Ahora, me encanta Sam Harris, pero tiene piel delgada y un hábito realmente malo de empacar cada crítica que recibí y pasar demasiado tiempo tratando de explicar por qué es injusto o tergiversa sus ideas. Pero en su respuesta de podcast a esta situación en particular, hizo un comentario sobre las feministas tribales que me llamó mucho la atención. Y estoy parafraseando aquí porque soy demasiado huevón para ir a buscarlo. ¿Es realmente la causa de su generación? ¿Espacios seguros y advertencias de activación y microagresiones? ¿Esa es la trinchera en la que estás dispuesto a morir? Las generaciones anteriores de feministas estaban dispuestas a morir en las trincheras de conseguir que las mujeres tuvieran derecho a votar, a ir a la universidad, a tener una educación igualitaria, a la protección contra la violencia doméstica y la discriminación en el lugar de trabajo y la igualdad salarial y las leyes de divorcio justas. Las trincheras de las feministas tribales de esta generación son las The Fielding Police, protegiendo los sentimientos de todos para que nunca se sientan oprimidos o marginados de ninguna manera. Está esa cita de Gandhi sobreutilizada. Sé el cambio que deseas ver en el mundo. Las generaciones anteriores de feministas fueron el cambio que deseaban. Salieron, protestaron y votaron. Fueron a las escuelas y obtuvieron los títulos y tomaron los trabajos. Sin embargo, hoy en día las feministas tribales están más interesadas en hacer cumplir los pensamientos y percepciones sobre las mujeres en lugar de convertirse en las mujeres que desean que otros vean. La forma en que destruyes los estereotipos es siendo la contradicción del estereotipo. La forma en la que cambias de opinión es demostrando cómo esas personas están equivocadas a través de tus acciones. Las mujeres ahora representan casi el 60% de los graduados universitarios. Sin embargo, todavía solo constituyen el 20% de las profesiones, que ganan mucho más dinero, da la casualidad. ¿Quieres más mujeres en matemáticas y ciencias? Sé una mujer que persigue las matemáticas y las ciencias. ¿Quieres más mujeres como CEO y ganar en los negocios? Inicia tú un negocio. ¿Quieres más mujeres en la política? Postúlate para un cargo. Estos son los verdaderos activistas. Aquí es donde ocurre un progreso real. Sí, las mujeres todavía enfrentan estereotipos y acoso en industrias, pero esta es la trinchera en la que las feministas de hoy deberían estar luchando. Aquí es donde deberían estar haciendo su empuje, y no hablando de ello en línea, sino estando realmente ahí. Sin embargo, los datos y las tormentas de tweets sugieren que no lo son. Es fácil hacer piquetes en un campus universitario o publicar comentarios enojados en Facebook, pero es difícil ser mujer en la tecnología o en la política. Pero esos últimos son los héroes anónimos del movimiento actual. Durante siglos las mujeres fueron marginadas y descartadas por los hombres. No tengo duda de ello. Uno de los estereotipos que los hombres atribuían a las mujeres al hacer esto era que las mujeres estaban demasiado preocupadas por sus sentimientos y las formas en las que los demás los percibían. Sin embargo, este es el mismo comportamiento cliché en el que las feministas tribales han vuelto a caer. Y así como muchas filosofías llevadas a su extremo político, el feminismo tribal ha llegado a contradecir muchas de las premisas sobre las cuales se construyó el mismo feminismo filosófico. Feministas tribales, en nombre de la lucha contra la vergüenza y la opresión de puntos de vista que contradicen los suyos. Y una vez que tu filosofía se ha convertido o se ha invertido sobre sí misma, se corrompe, al igual que las viejas sociedades comunistas del siglo XX. Una vez que te propones a proporcionar una igualdad perfecta para todos, logras exactamente lo contrario. Lo que una vez fue progresista se vuelve regresivo. Te vuelves tan ocupado vigilando los pensamientos y opiniones de las personas que pierdes la noción de lo que realmente importa. Y ese es el problema con el feminismo, a mi punto de vista. When it's PCS time, you know the drill.
Pack, research the new base, get the kids in school, because family supports family. At American Public University, we support military families with flexible, affordable online education that moves with you. As a military spouse, your tuition rate is the same as your partner's, just $250 per credit hour. American Public University, education that moves with you. Learn more at apu.apus.edu/military.